En realidad, en la semana, la noticia que es todos los días es la enfermedad de la presidenta. La enfermedad de la presidenta. La enfermedad de la presidenta que lamentablemente nos está acostumbrando a patologías que se vienen dando consecuentemente, el problema de la tiroides, el cáncer de tiroides que finalmente no fue, pero le costó la extirpación de la tiroides con una suplencia de las hormonas que secreta la tiroides por vida, de por vida. Y por otro lado, bueno, el hematoma subdural, distintas versiones de ese hematoma, si fue por un traumatismo, no fue por un traumatismo. Y este tipo de hechos se siguen produciendo. Y ahora una sigmoiditis. ¿Qué es la sigmoides? Es un tracto del intestino grueso. El intestino grueso tiene distintas porciones, colon ascendente, transverso, descendente, y cuando hace la curvita, ese es el sigmoide, hasta terminar en el recto. Bueno, una infección bacteriana en este nivel que fue absorbida después por la sangre, se produce una bacteriemia, y esto trae síntomas terribles: temperatura, malestar, dolor en el bajo vientre, trastornos realmente importantes que le hicieron que estuviera internada inmediatamente, internarla directamente, inmediatamente, y bueno, suero y aplicación de antibióticos a pasto, como solimos decir los médicos, antibióticos a pasto a través de esa vía parenteral. Y bueno, inmediatamente se le estabiliza, pero la recuperación es realmente un tema, porque hay que recomponer todas las floras bacterianas que normalmente tiene el intestino y que le ha matado estos antibióticos para parar la infección a nivel generalizado que se da cuando las bacterias se van por las vías sanguíneas. La presidenta va a seguir unos días más internada y seguramente va a estar una semana a 10 días para comenzar a hacer una vida normal, para poder cumplir con sus funciones, sus importantes funciones. ¿Y cuál es el problema? Pero hay dos tipos de problemas. Uno, que la labilidad del cuerpo de la presidenta ha quedado demostrado, lamentablemente. Defensas, estrés. Y bueno, ¿y estrés qué es? Tensión, es alteración, bloqueo, eso es el estrés. Hace bajar las defensas que naturalmente tenemos para defendernos ante las agresiones de este tipo, como la bacteriana. Tenemos una presidenta lábil. Y acá está el otro problema. Constitucionalmente, la representación o la toma de decisiones tiene que hacerse en el segundo escalón, en el vicepresidente. Y el vicepresidente no tiene la jerarquía ni la capacidad institucional en este momento para hacerse cargo de los destinos de nuestro país. Y la sucesión después es el presidente del Senado, Zamora. Zamora es un radical con buena aceptación en Santiago del Estero, no conocido y que no es el hombre del radicalismo que los represente y los contenga. Todo lo contrario, denostado por propios radicales. Problema institucional grave. Y el problema es que paralelamente hay cuestiones que resolver. El tema de las inundaciones no es un tema menor y lo vamos a hablar seguramente con Ricardo Vago, que es un hombre que conoce sobre el tema energético, sobre el tema hidráulico, pero no solo eso, tiene una responsabilidad, es diputado provincial y vamos a hablar de este tema, seguramente en profundidad. Pero el problema no es ese. ¿Cuál es el rol del Estado si no es atender estas cuestiones? El rol del Estado es atender básicamente sobre los que menos tienen, los más desprotegidos. ¿Quiénes son los más desprotegidos de un Estado? Primero, los argentinos por nacer. Después los que nacen, los niños. Y después, ¿quiénes? Y los que tienen capacidades diferentes. Y posteriormente, los ancianos. Y después los pobres. Y después los que sufren este tipo de catástrofes
que son extrañas a la vida cotidiana, como las inundaciones. Y después, ¿quiénes son los más desprotegidos y que tiene que velar el Estado? Los que tienen y sufren los males de nuestra propia sociedad, como por ejemplo la inseguridad, como quienes tienen la desgracia de tener alguna adicción y se tiene que también ocupar de la trata. Estos son las primeras obligaciones públicas que debe tener el Estado. El que está bien, el que gana bien, el que tiene un trabajo estable, no necesita del Estado. Simplemente lo que necesita es tener la posibilidad de bajar de su casa, subirse a su auto e ir a su trabajo. Es más, paga sus obligaciones con el Estado vía Internet. El Estado lo necesitan quienes menos tienen, los más desprotegidos, que son esta larga enumeración que hemos hecho. Y no es un tema ideológico este. La ideología ha servido para acompañar las mejores causas épicas en otros tiempos. Hoy lo que se hace es transvestismo, que es utilizar consignas del ayer para después pelear, quizás, por un puesto de planta permanente en un organismo descentralizado del Estado, como el ANSES, como el PAMI, como Aerolíneas, con consignas revolucionarias que, equivocados o no, guiaban a una juventud en otros momentos que eran capaces de dar la vida por esas consignas. Hoy esas consignas simplemente sirven para rememorar una época pasada, pero con otros intereses. Hasta algunos simplemente para poder seguir viviendo en un country o en Puerto Madero.